¿Qué hubo, Pedro? ¿Cómo está la vaina, hermano? Hoy es 12 de octubre del 2024 y son las 4:25 de la tarde. Usted por allá en Madrid hoy ha tenido que celebrar con orgullo el 12 de octubre, Día Nacional de España, Día de la Hispanidad, antiguamente conocido como el Día de la Raza. Los americanos le decían el Día de Cristóbal Colón, y últimamente los comunistas coprófagos infelices dicen que el Día de la Resistencia Indígena. Hágame el hijueputa favor, ¿qué resistencia indígena ni qué toches? Qué gente bien ignorante, estúpida y cretina el que habla de eso. ¿Acaso cuántos indígenas habían en América para el momento en que llega Cristóbal Colón? Habían aproximadamente 13 millones de habitantes, y al día de hoy las poblaciones indígenas puras en América son 14 millones, así que no han reducido su cantidad. El grueso de los que vivimos en América somos todos el fruto del mestizaje de lo que hizo el Reino de España con las diferentes tribus que estaban en América. Y aquel famoso cuento de la leyenda negra de que Hernán Cortés lo que fue un gran criminal en México, ese carajo es el verdadero salvador de México, porque México vivían azotados por los aztecas, que de paso se comían a las demás tribus. Así que los que le dan el palo cochinero a los aztecas es los mismos indios que le pidieron a este señor Hernán Cortés que los organizara para quitarse el yugo. Entonces, ¿qué coño hablan todo ese poco de estúpidos? Y lo mismo en Venezuela, un poco es come mierda, hablando que resistencia. ¿Quién coño era Guaycaipuro? Nada de esa mierda. Nosotros no somos descendientes de un coño. En Venezuela yo si acaso puedo tener como 1 o 2% de sangre indígena, porque el otro es el fruto del mestizaje de los últimos 500 años, para que vengan a hablar estos estúpidos. Lo otro que es importante recordar es que hoy los judíos celebran el Yom Kippur. Pero además de eso, los cristianos y la civilización occidental tenemos que recordar que las dos fechas más importantes de la civilización occidental fueron el nacimiento de Jesucristo por allá en el año 0, y hoy tenemos 2024 años de la era cristiana, que es el evento más importante que se ha dado para nosotros. Y el segundo gran evento fue el 12 de octubre de 1492, cuando se descubrió América. Y eso no fueron unos indígenas, eso fue la inversión extranjera de la Casa Real Española, que dirigían la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y gracias a eso yo hoy cargo botas Nike, pantalones Levi's. Ese huevo. Eso fue gracias al gran almirante del mar Océano. Y el que no lo cree así, que vaya y busque un árbol, tire un mecate y se cuelgue por pajú. Porque el que anda creyendo esa mierda, porque sigue creyendo que una rata como Vladimir Ilich Lenin y la rata de Karl Marx y la pecueca del Sambo de Sabanete y el bolsa del barbudo cubano y todo ese poco de hijueputa representan algo importante, y lo que son una cuerda de ladrones, asesinos y unos perturbadores de la historia. Eso es lo que sucede hoy, 12 de octubre. Así que si usted estaba en Madrid, lo que tenía era que haberse ido a beber unos tintos en la casa del abuelo, luego de ver la soberana pita que le dieron a la pecueca de San Chinflas cuando llegó a los actos centrales, y luego ver la elegancia con la cual el rey Felpudo VI le dejó con el culo al aire a este coprófago infeliz, y dejó a la bolsa de la Leticia también comiendo mierda, y se dedicó a hablar con su hija, la infanta Leonor, porque en el fondo ahí los Borbones son ellos dos, los otros son unos come mierda. Eso sí, ese huevo quiere mantener la casa real, porque para eso es Felipe de España, Grecia y rey de Jerusalén, para que la tenga clara. Y lo otro que no deja de ser interesante al día de hoy es que en Venezuela se nos siguen acercando fechas, porque en Venezuela a la gente le gusta vivir de fechas. Tenemos dos fechas. Una es que el día 28 de julio el venezolano
que se manifestó lo hizo de forma mayoritaria por el señor González, gracias al esfuerzo de la señora Machado, que lo llevó e hizo que se cobrara el resultado. Y la otra fecha es, bueno, dicen que el 10 de enero el señor González se tiene que juramentar. Y por otro lado, entonces aparece gente diciendo que es que los planes no pueden ser develados porque eso hay un grupo de genios y sabios montando esa verga. Bueno, yo está bien, no me digan los planes, pero yo creo que los venezolanos necesitamos que nos digan las verdades de lo que nos vamos a enfrentar a partir del 10 de enero. Porque hay un poco de gente que cree que es que el 10 de enero Venezuela se transforma en lo que era la Venezuela hasta el día 1 de diciembre de 1998, antes de la elección de la pecueca del Sambo de Sabaneta. Y hay que entender que esa Venezuela no existe. Esa Venezuela desapareció. Y que la Venezuela que viene a partir del 10 de enero no sabemos qué va a hacer. Pero lo que sí tenemos es que nos digan claramente cuáles son las metas, cuáles son los objetivos y sobre todo las estadísticas de lo que tenemos que buscar. Porque si no se habla de eso, entonces nos están estirando talco en la cara para plantear más estatismo y para plantear fraude. ¿Por qué? Muy sencillo. Todo el mundo habla de que tiene que venir la inversión extranjera a Venezuela. Sí, pero ¿cuál es la inversión extranjera que va a venir a Venezuela, que es un país que no tiene Estado de Derecho? Un país que no tiene leyes, un país que no respeta contratos, un país que no respeta ni siquiera la vida de sus propios ciudadanos. ¿Cómo es eso que nosotros vamos a promover la inversión extranjera en Venezuela cuando ni siquiera somos capaces de promover la inversión de los venezolanos en Venezuela? Cuando no somos capaces de clarificar cómo se va a recoger el ahorro de los venezolanos, si es que hay ahorro, y cómo va a ser para que los venezolanos puedan salir a producir, porque necesitamos generar más de 10 millones de empleos. Iguala, écheme una mano, suscríbase, dele a la manita y ponga la campanita para que me apoye. Gracias. Hay data tan simple como que cuáles son las verdaderas necesidades de energía en la Venezuela de hoy y cómo es que se va a generar la energía para la Venezuela que va a comenzar a partir del 10 de enero, porque esa Venezuela de apagones, eso no sirve, pero Venezuela producía suficiente electricidad. Entonces, ¿cuáles son las plantas que se tienen que restablecer? ¿Cuál es la inversión solamente para producir energía hidroeléctrica para estar al nivel de lo que vamos a necesitar a partir del 10 de enero? Esa cifra es importante que nos la den, porque tenemos que saber cuál es la cantidad de inversión que se necesita y a quiénes vamos a buscar para que se dé esa inversión. Pero también tenemos que plantear claramente cuánto es el parque automotor hoy en Venezuela, cuántos carros están rodando y cuánta gasolina necesita ponerse como oferta para dejar de estar dependiendo de unos malditos infelices guardias, policías y todo tipo de pecuecas que tienen tomadas las estaciones de combustible. Entonces, ¿cuántas estaciones de combustible están funcionando? ¿Cuántas necesitan funcionar? ¿Y cuántas gandolas de gasolina se tienen que mover por el país para que haya un abastecimiento pleno, independientemente que sea a precio libre? El precio a libre mercado. Pero el problema, una cosa es tener precio de la gasolina a libre mercado y otra cosa es tener abastecido el país para que todo el que necesita moverse pueda hacerlo. Para que el que trabaja con una guadañadora pueda ir a una bomba de gasolina y comprar un galón de gasolina para echarle a su guadaña. Que el que trabaja con una motosierra puede ir a comprar gasolina. Pero no esa mierda que no, solo le pueden echar a los depósitos de los carros. Bueno, ¿y es que acaso que lo único que consume gasolina son los carros? Y así por el estilo. ¿Cuánto es el gasoil que necesitamos hoy en Venezuela para que se pueda mover la carga que tiene que moverse por todo el país? Pero esas cifras las tienen que decir para saber cuánto es la inversión que se necesita y quiénes son los que desean invertir en Venezuela. Pero también dentro de esas cifras necesitamos saber cuántos niños deberían estar en edad escolar
y cuántos están asistiendo a las escuelas y cuántos están dejando de asistir y cuántos maestros se necesitan y cuántos profesores se necesitan. Y ahí está el grave problema venezolano. Y es que dejamos esto en manos de unos piratas, pero los que tienen que hacer los estudios de toda esa verga, que son las universidades, que son las casas que viven para la investigación, el estudio y el desarrollo de políticas públicas para que el Estado las implante, se dejaron de esa paja y se encargaron de puro hacerse pajas mentales con el cuento de los contratos colectivos, o para solamente darle formación a las carreras de los amigotes. Y es por eso que tenemos al país relleno de puras actividades que no dan plata. Venezuela es un país que tiene un potencial enorme, pero entonces no hay quien se gradúe de químico puro, no hay cómo se gradúe en ingenieros petroquímicos, no hay cómo se gradúe en ingenieros petroleros, porque el grueso de la inversión es en periodistas, en estudios sociales, en sociología, pura mierda que no da plata. Entonces ese es el problema. Pero a las universidades se les ha hecho más fácil abultar los pensum de estudio en carreras que no generan un toche, porque ahí es donde están los profesores comunistas, que es una manada de vagos que no sirven para una mierda, que lo que hacen es repetir huevos escritas en libros por comunistas mexicanos y españoles del principio del siglo pasado, o traducir las pajas de las teorías económicas de Comemier, como Mazazabala y toda su escuela de pelabolas y de coprófagos infelices que solamente hablan de la paja del estatismo, del Estado y del gran gobierno que hace toda mierda. Entonces, no enseñamos lo que se debe hacer, no tenemos una visión de un país productivo y de eso no nos quieren hablar. Y eso es lo que estamos exigiendo antes del 10 de enero, porque hay que insistir, ¿sí? El país votó por el señor González, pero el país votó por un cambio. El país no votó para cambiar un ladrón sarnoso chavista por un comemier que dice ser opositor, pero que es la misma huevo. Nosotros necesitamos que nos digan las cosas claras, porque el país que necesitamos es un país que lo construyan los ciudadanos del sector privado. Y hasta el día de hoy no se ha dicho una palabra que se va a hacer con la maldita ley de tierras que nos clavaron los chavistas. No se ha dicho una palabra que se va a hacer con la maldita ley resorte, que es la que violenta la libertad de expresión y la capacidad de negociación de los medios. Pero en ninguna parte se ha dicho qué se va a hacer con la ley de policía. Tampoco se ha dicho qué se va a hacer con el Banco Central y el signo monetario. Tampoco se ha dicho qué se va a hacer con la ley de banco y la asociación bancaria, y a ver si vamos a mantener a estos banqueros venezolanos ladrones, pero que dicen ser venezolanos, pero todos son extranjeros. Entonces, para tener a banqueros como la rata de Escotet, español, como la rata de Nogueroles, español, y como tanta rata de banqueros sarnosos que tenemos dirigiendo la banca, bueno, para esa verga tráigame al Sumitomo Bank de Japón, que ese es un banco que por lo menos le echa bola, o tráigame el HSBC de Hong Kong, que ese es un banco inglés chino que mueve plata, o tráigame al Credit Suisse. Pero si vamos a tener banqueros extranjeros, pero tráigame a los banqueros que saben hacer plata, no estas poco rata que lo único que hacen es recoger los pocos ahorros para ir a comprarle bonos al gobierno para que estas ratas sigan destruyendo nuestro país y financiando las bombas lacrimógenas para que te vengan a atropellar o te vengan a matar. Eso no puede ser. Eso es el tipo de cosas que necesitamos que nos cambien, pero nos las tienen que decir, porque los venezolanos no somos idiotas, no escribimos culo con K. Una cosa es que se haya perdido la educación, pero en 30 millones de venezolanos no hay 30 millones de imbéciles. Pueden haber una buena porción, porque todavía hay 3 millones que votan por el chavismo. Ahí hay 3 millones de imbéciles. Pero de ahí a creer que todo el país es un país de pajúos, están equivocados. Y esas son las cosas que nos tienen que decir, porque los venezolanos que votaron y los que nos fuimos es porque despreciamos este estado de cosas, que permitimos que el Sambo nos montara la pata en la oreja por conducción de las ratas castristas cubanas, de acuerdo al joystick de la pecueca del malandro Vladimir desde Rusia. Y eso tenemos que quitárnoslo de encima.
Y es por eso que hoy es un gran día, el día del gran cambio en Occidente desde 1492. Tenemos que celebrar los que somos descendientes de la colonización española y del mestizaje que plantearon los españoles, y no el cuento de la resistencia indígena. Yo no hablo en choto, yo hablo español. Y el que no crea eso, jódase, no me importa. Yo lo que sé es que yo soy venezolano y eso no me lo quita nadie. Y que yo soy descendiente de lo que era el Reino de España, eso tampoco me lo quita nadie. Y en toda América, ese es el legado que tenemos nosotros del señor Cristóbal Colón. Pero tenemos que tener muy claro que para que haya inversión extranjera en Venezuela, tienen que haber leyes, tiene que haber un cuerpo legislativo y debe volverse a la posición bicameral, que era un Congreso con Cámara del Senado y Cámara de Diputados, porque lo único legal es lo que viene de los actos del Poder Legislativo. Todo lo demás es la negociación entre malandros, que es lo que tenemos hoy. En Venezuela no hay negocios lícitos, lo que hay es acuerdos con bandidos. Y el que esté planteando que haya inversión extranjera en Venezuela es porque está promoviendo las negociaciones de narcotraficantes, de carteles, de ratas, de ladrones. No hay dinero limpio si no hay claridad con el cuerpo legislativo, y eso es parte a lo que tenemos que volver. Bueno, hermano, se me cuida y ya sabe, salud, chao, chao. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.